poder comenzar con este quinto panel, así no nos atrasamos y podemos darle la oportunidad a todos y todas que aprovechen de esta jornada. ¿Cómo te va? Y antes de dar inicio a este quinto panel, lo que les vamos a pedir, una vez que se sienten, es que por favor, la gente que está atrás de todo, mantengamos el silencio por respeto a los expositores y también a todos y todas quienes estamos aquí presenciando el Congreso, porque retumba mucho y se escucha mucho aquí adelante. Total, podemos cerrar la puerta y salir afuera a charlar. Se me perdió, boludo, y tuve que bajar un tal muy chino. Me dice mi mujer, Sí, para la casa de mi mujer y su pareja y mi hija. Viste, toda una cosa Desahogando del panel anterior. construida. Bueno, vamos a arrancar con este quinto panel que se titula Derecho al Trabajo, Estabilidad y Protección frente al Despido. En primer lugar, voy a nombrar a todos y todas quienes se encuentran presentes en este panel: el doctor David Duarte, el doctor Jorge Rendón Vázquez, la doctora Laura Mariana Soaje y el doctor César Becchetti. En primer término, quien va a exponer sobre la estabilidad en el bloque de constitucionalidad federal es el doctor David Duarte. David Duarte es doctor en Derechos Humanos, Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diploma de Estudios Avanzados en Economía Industrial y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Derecho del Trabajo, profesor en Maestría y Doctorado en la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de José C. Paz, de la Universidad Católica de Salta, de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, Colombia, y profesor invitado en diversas universidades. Además, publicista. Te escuchamos, David. Buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores la oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones. César recién me decía que él por lo menos va a dedicarle un minuto a los saludos, así que yo voy a adherir antedatadamente, así no agoto mi tiempo. Tengo nada más que 15 minutos y voy a tratar de ver si puedo decir algo. El concepto de estabilidad es un concepto ya tradicional, arraigado en la doctrina argentina, pero allí, obviamente, cuando hablamos de estabilidad, es una forma que tiene la doctrina argentina bastante rara, ¿no? Porque esto de hablar de estabilidad, es decir, estabilidad propia o estabilidad absoluta, para después empezar a hablar de estabilidad relativa, y ya cuando decimos estabilidad relativa impropia, ahí vemos que el equilibrista que estaba caminando en la soga se cae. Por lo tanto, esa construcción que ha tenido la doctrina argentina no ha tomado en cuenta la redacción propia del 14 bis, que dice protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, si eso se reduce en el pago de una indemnización, ya no tenemos una protección. Porque no se está protegiendo, se está reparando de algo que se hizo un daño. En los 70, Justo López había escrito 3 artículos muy interesantes criticando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando la inconstitucionalidad de la norma de los bancarios que establecía la estabilidad propia. Y esto obviamente generaba en ese momento todo un debate. Él decía, esto es violencia del poder empresario. El despido sin causa es violencia del poder empresario. Y esto lo decían los franceses en la década de los 60 y 70.
La doctrina francesa señalaba esto. Luego, pasados los años, en este siglo, Antonio Baylos, en otro libro, también denomina violencia del poder privado. Y esto que ya la Organización Internacional del Trabajo lo recepta en el convenio 158 como manera de hablar que no puede haber una ruptura unilateral de un contrato que nace bilateral, porque eso es un ilícito. Y hoy Lucho Roa recordaba a Moisés Meik, y realmente Moisés había retomado estos conceptos y había elaborado su tesis sobre la base de la estabilidad, y cualquiera que quiera recorrer el pensamiento de Moisés en esta materia, basta con ir a la audiencia pública en materia de no discriminación de la Corte, en la página de la Corte, Amicus Curiae. Ahí va a encontrar la defensa que hace Moisés Meik en el caso Pellejero y la argumentación sobre esto. Él decía: la estabilidad es un derecho para tener derechos. No hay posibilidad de que el trabajador ejerza sus derechos si no tiene estabilidad. Dicho esto, y obviamente me apremia el tiempo, me gustaría entrar en la clasificación de la estabilidad, y que, bueno, en definitiva vamos a tratar de decir algo, y ahí esto que conceptualizábamos, ¿no?, como absoluta, relativa, propia, impropia. Habíamos criticado esto. No me parece que la resolución que hace el legislador de reducir la protección contra el despido arbitrario solamente con el artículo 245, 233, 232, o sea, en realidad no da respuesta a la protección verdadera de la estabilidad. Y ahí hay sí un quiebre, hay una ruptura de ese concepto que la doctrina laboralista, o al menos oficial, había generado como pensamiento de estabilidad relativa e impropia, con la llegada de la aplicación de la doctrina que se desprende de la 23.592 del despido discriminatorio. ¿Por qué? Porque la concepción viene desde otro lugar, una concepción que viene de los derechos humanos, una concepción que amplía ese concepto desde otra perspectiva, con una finalidad que trasciende, obviamente, el contrato. ¿Y por qué digo que trasciende el contrato? Porque el efecto que provoca una persona despedida es un impacto social. Hoy lo comentaba la compañera del PTS, después lo comentó el compañero del Sindicato de Comercio. El impacto que genera un despido es un impacto social. No hay solamente un agravio a una persona, y ahí es donde se reduce la indemnización. Es como el artículo 52 de la ley sindical. No protege a los representados, no protege, sino que lo que hace es ponerle dinero en el bolsillo al representante sindical para que se vaya, y esos trabajadores se quedan sin delegado. No cumple con el mandato constitucional respecto de la representación sindical. Y esto obviamente que genera varios debates, pero me quiero quedar en el concepto que se desprende en Álvarez con Cencosud, que es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación después que del fallo Balaguer y otros más, que fueron construyendo una doctrina desde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tendiente a ampliar ese concepto de estabilidad y reducirlo solamente al 245, ampliarlo en una protección que tiene que ver con esto de derechos para tener derechos. Y aquí es donde aparece la discusión o el debate, y que obviamente allí aparece dos fallos que argumenta el sector empresario frente a ese despido discriminatorio y que se ordena la reinstalación. Y dicen: esto violenta el derecho de propiedad, violenta la libertad de contratar y el de ejercer toda industria lícita. Claro, al decir esto suena rimbombante. Ahí estaba Funes de Rioja haciendo la defensa, también la pueden encontrar ahí en la página de la Corte. Y claro, esta argumentación es una argumentación falaz,
Porque es una argumentación que se basa en la Constitución de 1853, Constitución que ha sido modificada en el año 49, un bando militar la hace renacer, luego en el 57 se convoca a constituyente con un partido político mayoritario proscripto, y esa constituyente hace un injerto de derecho social en una constitución de pensamiento liberal. Con lo cual, armonizar derechos liberales con derechos sociales se torna difícil. Pero luego viene la reforma del 94. Y esa reforma del 94 que trae los tratados de derechos humanos, nosotros por eso hablamos de bloque de constitucionalidad. Viene una construcción desde otro lugar, que fortalece el derecho del trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como laboralistas. Empezar a ver el derecho del trabajo pensando que el trabajador, antes que trabajador, es persona. Es la persona que trabaja. Esa persona que trabaja tiene una tutela, una protección constitucional, y esa protección constitucional hay que verla en toda su dimensión. Por eso, ese concepto de estabilidad de la década del 70, hoy tenemos que hablar de derecho al trabajo. Cuando conceptualizamos el derecho al trabajo, obviamente tenemos que abrevar de las normas internacionales de derechos humanos. Y cuando abrevamos de las normas internacionales de derechos humanos nos encontramos precisamente con este fallo Álvarez con Cencosud, que le viene a dar respuesta a ese planteo que había hecho Funes de Rioja sobre la base de normas del siglo XIX, sobre la base de normas del pensamiento liberal. Claro que si uno analiza la propia Constitución, primero, libertad de contratar no está en el artículo 14, está en el artículo 19, las acciones privadas, pero esas acciones privadas están sometidas al orden público y no pueden perjudicar. Y por lo tanto, cuando se discrimina, cuando se despide arbitrariamente, cuando se despide y que ese despido no tiene causa, ahí estamos frente a un ilícito y estamos generando un perjuicio. Y ahí viene la primera pregunta, ¿y por qué no una reparación plena, integral? Porque hay una alteración del proyecto de vida digno de la persona. ¿Por qué una tarifa? ¿Qué es esto de atarse a una tarifa? ¿Por qué no pensamos un poco más? Si nosotros abrevamos de esos derechos fundamentales, los tenemos que tomar en su plenitud. Fíjense el caso Baena, que está citado en este precedente, está citado también en el caso Aquino. El caso Baena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 150 trabajadores del Estado que habían sido despedidos por haber participado en una marcha, en una huelga, y son todos despedidos. La Corte Interamericana ordena su reinstalación. Pero ese tema queda suspendido allí. En el año 2017 llega un caso que se llama Lagos del Campo. Ese caso del Lago del Campo es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un desarrollo del artículo 26 de la... 5 minutos, bueno. Hace un desarrollo del artículo 26, que es los derechos económicos, sociales y culturales. Dice esto, y lo primero que uno tiene que hacer es, si el artículo 26 me está remitiendo la Carta de la OEA, a la cual me dice que deben aplicarse los derechos y deberes del hombre americano, medio machirulo, pero bueno, hombre, mujer. El tema es que eso que está diciendo allí me lleva a cómo se tiene que interpretar, y se tiene que interpretar conforme el artículo 29. Y el artículo 29 lo que me da ahí es un panorama bastante interesante, por dos principios: indivisibilidad de los derechos humanos e interdependencia de los derechos humanos. No sé para qué traje un PowerPoint, pero no tengo tiempo. Con lo cual, estos principios lo que hace es traer al seno regional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en las condiciones de su vigencia debe ser interpretado conforme a la Observación General 18. Pero además, el derecho al trabajo debe ser en condiciones satisfactorias. Pero esto de decir derecho al trabajo y en condiciones satisfactorias también me trae, además de la Observación General 18, la Observación General 23. Es decir, ¿cómo debo interpretarlo? ¿Y qué es lo que dice allí? Dice que debo interpretarlo conforme el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual dice que solo puedo despedir si hay causa,
Si no hay causa no puedo despedir. Y se ordena la reinstalación. Pero a su vez, y acá esto va dedicado a Tony Barrera Nicholson, que lo veo acá, el artículo 7, inciso D, del protocolo de San Salvador. Aunque no le guste a Víctor Abramovich, porque un día se lo respondió a Tony, yo creo que sí, este artículo 7, inciso D, del protocolo de San Salvador, dice claramente que esa opción del trabajador, si elige la reinstalación o una reparación de daños y perjuicios, esa opción del trabajador. Y esto tiene que ver con el derecho de las obligaciones y que alguno tiene que empezar a pensar, ¿no? Que como dijo en un fallo Pirolo, que lo acompañó Massa en ese pronunciamiento, diciendo que, bueno, ordenamos la reinstalación, pero si no lo reinstala, entonces que pague una indemnización. No, no es opción del empresario esto, es opción del trabajador. Es él la víctima, es el acreedor. Al ser el acreedor, es él el que elige la forma de reparación. Y para finalizar, este caso Lago del Campo, teniendo en cuenta no solamente la observación general 18 y la observación general 23 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ahí tenemos un paquete interesante de derechos para desarrollar, estudiar y ver, además, que eso tiene impacto en dos pronunciamientos más. Esto fue el 2017, ese mismo año otro caso Petro-Perú y al año siguiente San Miguel Sánchez contra el Estado de Venezuela. En los tres casos se hizo este análisis, se declaró que en este caso el despido no correspondía y tenía que reinstalarse a esta persona y una reparación de daños y perjuicios, pero lo cierto es que esta elaboración doctrinaria es la misma que hizo la Corte Argentina en Álvarez con Cencosud, en el considerando 10. Es exactamente la misma, el mismo desarrollo, el mismo derrotero. Para cerrar, para terminar, lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta que en el desarrollo de derecho al trabajo en condiciones satisfactorias, dos pronunciamientos que son dignos de leer, que se desarrolla este artículo 26 de la Convención Americana, que es el caso Buzos Misquitos y el caso Fábrica de Fuegos. Corte Interamericana, estos dos pronunciamientos, en donde desembarcan, y creo que es la síntesis de todo esto, en la opinión consultiva 27. No tengo tiempo para desarrollar y hablar sobre ella, pero sí que es esta opinión consultiva, que es vinculante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que no se puede apartar de ella. Si uno dice, ¿cómo debo leer la Convención Americana en las condiciones de su vigencia? Tengo que ir a la opinión consultiva. Por lo tanto, esta construcción jurídica es ese bloque de constitucionalidad que necesitamos para hablar ya no de solamente de estabilidad, sino de derecho al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Duarte. Y seguimos con la exposición del doctor Jorge Rendón Vázquez. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de París, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de París en la maestría y el doctorado. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradezco a la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario por esta invitación, que fue tramitada por mi amigo Francisco Iturraspe, viejo amigo de viejas lides, con quien estuvimos juntos en otros congresos de esta y otras asociaciones. Buenos Aires, Porto Alegre, Asunción, Lima, México, Caracas, etc. Agradezco también
a la Universidad de Rosario por permitirme estar en uno de sus salones con ustedes. Esto es muy grato, sobre todo para un profesor. Hace rato que he llegado a la convicción de que las universidades son instituciones fundamentales, basales de la sociedad, porque su función es formar los cuadros que van a hacer marchar los aparatos productivo y estatal. Sin el aporte de estos profesionales formados en las universidades, la sociedad se paralizaría. Esa es la importancia que tiene la universidad. Y un encuentro como este es en realidad un taller de investigación que se conjuga con la función de expansión, de extensión universitaria de la universidad. Por eso me siento contento de estar aquí con ustedes. Observo en este salón algo singular que no he visto en otros países de América Latina. Es la presencia mayoritaria de las colegas, de tan dignas damas. Yo diría, bravo, colegas. Uy, qué miedo. Y lo digo porque conozco este tema. Mi esposa es argentina y es abogada. Así que calcule, tengo que portarme bien. Bien, el tema de la estabilidad que ya comenzó a tratar el colega que me ha antecedido en el uso de la palabra es fundamental, no solamente para el derecho del trabajo, que es una superestructura, sino para la sociedad entera. El profesor de la Universidad de París I decía, Jean-Maurice Verdier decía, la estabilidad en el trabajo o el régimen de terminación del contrato de trabajo es como la piedra clave de un arco. Esa piedra clave que cierra los dos brazos del arco, sin la cual el arco se vendría abajo. Y es verdad, porque el derecho del trabajo individual, relaciones individuales, y el derecho del trabajo colectivo dependen de la estabilidad. En el fondo, la sindicalización se asienta también en la permanencia de los trabajadores en los centros de trabajo. Esa es la importancia. Pero en el tema de la estabilidad, a mi criterio, hay que ver dos cosas. En primer lugar, los fundamentos. Y en segundo lugar, la casuística. Es claro que yo, en Argentina, no voy a dar una lección de los casos contemplados por la ley. Eso lo saben ustedes mejor que yo. No tengo esa pretensión, absolutamente, ¿verdad? Por consiguiente, voy a hablar de fundamentos, de temas generales que nos interesan a todos, cualquiera sea la legislación de nuestros países. Y bien, ¿qué hay de los fundamentos? ¿Por qué un régimen de despido limitatorio? Porque sencillamente el trabajo es la fuerza creadora de la riqueza en la sociedad. Nada se mueve sin el trabajo. Anteayer venía yo de Buenos Aires en el ómnibus y en los campos veía tractores que no se movían. ¿Y por qué no se movían? Porque no tenían conductores. Quiere decir que esas máquinas son una fuerza muerta si no se les aplica el trabajo.
Un estudio jurídico es nada, es una oficina si no tiene el abogado adentro. Una universidad no funciona si no tiene profesores. El mismo Estado no valdría de nada si no tuviera funcionarios. Y el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, todo. Es decir, el trabajo lo es todo. Por consiguiente, a mi criterio, el trabajo requiere ser potenciado como realidad política y como realidad jurídica. El problema es que los propios interesados en la estabilidad, en la permanencia en el trabajo, olvidan o desconocen la necesidad de esta institución. Y ellos son los votos. Y esos votos pueden determinar las leyes en el Congreso de la República. Por eso es que conferencias como estas son importantísimas, porque están llamadas a repercutir allí donde están los propios interesados. Esta mañana he visto por aquí a varios dirigentes sindicales que tomaron el uso de la palabra. Me acerqué a algunos de ellos y estaban muy interesados en lo que acá se discutía. Y se iba a decir, probablemente hay algunos todavía en este salón, pero si ellos no intervienen, por más que todos los abogados nos juntemos, nuestra labor no sería productiva. De manera tal, pues, que la intelectualidad, los profesionales que somos nosotros, hablamos para ese público más vasto, no para nosotros. Nosotros conocemos la casuística, no, la conocemos porque tenemos que enfrentarnos a los adversarios en los tribunales o ante los empresarios y sus representantes en las empresas, ¿verdad? No, el problema es otro, es un problema de insistir en el fundamento de la estabilidad. Y porque el trabajo es tan importante, el trabajador tiene o debe tener derecho a tener un trabajo, y si lo tiene, a permanecer en ese trabajo. De esta manera se aparta la noción absolutista del derecho de propiedad. El derecho de propiedad, finalmente, al empresario solo le da la posibilidad de tomar la fuerza de trabajo en las condiciones que la fuerza de trabajo requiere, ¿verdad? No es una libre disposición. El trabajador no es como un medio de producción que se compra y se desecha, no, absolutamente. El trabajador es una fuerza humana que se asocia con el propietario del capital para producir la riqueza. Esas son las condiciones de este pacto social, y por eso el trabajador no puede ser menoscabado y mucho menos despedido a voluntad del empleador, es decir, lo que se llama la voluntad ad nutum, sin causa, inclusive pagándole una indemnización, lo que quiere decir que la permanencia del trabajador en el centro de trabajo está también condicionada a ciertos requisitos que la sociedad te exige, porque un trabajador que produce un bien o un servicio no lo produce para él, lo produce para la sociedad, para los consumidores. Esa masa innominada que usa esos bienes de consumo, ¿verdad? Y esa masa tiene derecho de ser atendida. Cuando una persona se acerca a la ventanilla de un banco, quiere ser atendida. Cuando compra una porción de queso, quiere que tenga las condiciones alimenticias que debe tener. Y así sucesivamente. De manera tal que la permanencia del trabajador en la empresa o en el centro de trabajo está condicionada también a ciertos requisitos que él debe cumplir. Y entonces aparece la casuística. Esto es muy lógico, ¿verdad? Y los trabajadores no lo pueden discutir.
El año 1970, con un gobierno popular, revolucionario, tuve a mi cargo la redacción de la legislación laboral y de seguridad social, ¿verdad? Y lo primero que hice fue el Decreto Ley de Estabilidad en el Trabajo. Artículo 1. El trabajador solamente puede ser despedido por causa justa tipificada por la ley y debidamente probada. Y si no hay prueba, no existe causa, el trabajador debe ser repuesto en su puesto de trabajo. Punto. ¿No? Y así se hizo, ¿verdad? Quiere decir entonces que hay una casuística. No hay lo que se llama la estabilidad absoluta, que es un término que se ha inventado un poco, yo creo, para desprestigiar la estabilidad, ¿no? Porque la estabilidad no puede ser absoluta. La estabilidad absoluta sería la de un trabajador que no podría ser despedido nunca. ¿Quién puede ser ese trabajador? El único caso que yo he creído encontrar ha sido el de un accionista mayoritario de una empresa que está registrado como empleado de la empresa, ¿verdad? Él no se va a despedir a sí mismo, ¿verdad? Por consiguiente, si esa es una situación imposible, no hay estabilidad absoluta. La estabilidad es siempre relativa, ¿verdad? El término estabilidad absoluta lo inventó un jurista español que radicaba en Buenos Aires, llamado Guillermo Cabanellas, primero en su compendio de Derecho al Trabajo y después en su Tratado de Derecho al Trabajo. Él creó esa expresión, que la repitió en el Uruguay Américo Pla Rodríguez y luego se difundió y nadie sabe por qué, porque yo no he encontrado un fundamento lógico de eso, ¿no? Lo absoluto es lo absoluto. Lo relativo es lo que está condicionado. Y entonces entramos en la casuística, ¿verdad? Yo voy a exponer, me quedan 2 minutos, en breves líneas, ¿cuáles son esas, digamos así, condiciones de la presencia del trabajador en la empresa? Las causas por las cuales puede ser removido o despedido. Son inherentes al trabajador, en cuyos casos aluden a su conducta o a su capacidad para el trabajo, e inherentes a la empresa. Pueden ser causas técnicas, económicas, el caso fortuito, la fuerza mayor. Y no hay otras, y ahí se acaba. Toca a la legislación definir esas causas, porque estamos ante un derecho que debe ser tipificado como el derecho penal. De lo contrario, el trabajador no puede ser despedido, ¿verdad? Que claro, esto puede tener un costo, evidentemente, un costo que se transfiere al precio de las mercancías, que paga finalmente el usuario, ¿verdad? Y todos los empleadores están en la misma situación, porque al siguiente nadie se beneficia de esto. Bien, creo que es bastante, ¿verdad? Y he cumplido mi tiempo, doctora. Sí, viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Rendón Vázquez. Y para proseguir con este quinto panel, vamos a escuchar de parte de la doctora Laura Mariana Soaje referirse al despido discriminatorio, su prueba y reparación. Laura es abogada, egresada de la UBA con diploma de honor, ejerció la profesión en forma independiente en causas de derecho del trabajo durante 10 años, es jueza y presidenta de la Cámara de Apelaciones de Concordia Entre Ríos en la Sala del Trabajo, especialista en Derecho del Trabajo, en Derecho Constitucional del Trabajo y en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, profesora invitada en diversas universidades e instituciones, autora y disertante en temas de Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y cuestiones de violencia de género en el ámbito del trabajo, integrante de AMJA y de ANJUC y vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. Te escuchamos, Laura. Gracias.
Creo que este es el que se escuchaba mejor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tenemos muy poco tiempo. Mi idea es tratar de ser clara y dirigirme hacia los abogados y las abogadas que tienen que llevar a cabo las complejas causas de discriminación y también a los trabajadores y trabajadoras presentes, que es muy bueno que se interesen por conocer sus derechos para poder defenderlos mejor. Y al público que es más calificado, que me disculpe, porque voy a ir muy rápido y voy a tratar de ser concreta y clara. Bueno, tengo que hablar de despido discriminatorio, su prueba y su reparación. Tratando de cumplir con este objetivo de ser clara, el despido discriminatorio es aquel que la parte empleadora dispone en apariencia sin invocar ninguna causa, a veces, despido sin causa, usted queda despedido, indemnizaciones a su disposición, o usted queda despedido por haber incurrido en injurias graves, incumplimientos contractuales, pero en realidad esta causa, que en apariencia es una causa que se invoca, detrás de esta causa subyace un motivo discriminatorio. Todos sabemos lo que es discriminación. Una persona puede ser discriminada porque está enferma, porque quedó embarazada, por su apariencia física, por su actividad gremial, por su opinión política, por su condición social, por múltiples razones. Todos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, como bien se dijo, de derechos humanos, protegen a las personas de ser discriminadas en todos los ámbitos de su vida y también, y la Corte afortunadamente lo ha reconocido, también protege a las personas en el ámbito del trabajo de la discriminación. Tenemos una ley, 23.592, que protege también a las personas. Es una ley que rige en todos los ámbitos y también en el ámbito laboral y que enuncia diversas causas de discriminación. Estas causas de discriminación que están en la ley antidiscriminatoria y también están en la ley de contrato de trabajo, ya estaban en el artículo 17 y en el 81, la tenemos que entender como meramente enunciativa. También ha salido un fallo de la Corte el año pasado, en el 2021, junio de 2021, Caminos, que dice que exactamente esto, que las causales son meramente enunciativas. En este caso se trataba de una profesora que había sido despedida porque tomó estado público su relación sentimental con un exalumno de la escuela muchos años menor que ella. Entonces, esta causal no encuadra exactamente en ninguna de las causales de discriminación y, sin embargo, la Corte dice hay una intromisión en la vida privada de la persona, en la autonomía de la persona que trabaja, por lo tanto, esto también es una forma de discriminación. Pero bueno, todo muy lindo, pero de nada sirven estas declamaciones estatales y de los tratados internacionales y que cuando la persona es despedida en forma discriminatoria y va a tribunales, se enfrenta con la dificultad de la prueba. Es decir, si cualquiera de estos casos que estamos mencionando es analizado a la luz de las reglas tradicionales clásicas bajo las cuales todos fuimos formados, y para que entiendan los trabajadores que la parte que invoca un hecho tiene que probarlo y bueno, la violación del derecho humano fundamental a no ser discriminado nunca va a tener reparación. Y esto ha sido reconocido, digamos, como por todos los organismos internacionales que analizan los tratados de derechos humanos, es decir, no existe protección contra la discriminación si no tenemos este correlato procesal, esta garantía procesal en el marco del juicio que aliviane la carga de la prueba. Esto ya lo ha dicho, ¿y por qué es importante esto que estoy diciendo ahora? Por lo que va a ser al final de mi corta exposición. Bueno, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT dice que el principal problema con el que se enfrenta la víctima es que nunca va a poder probar la discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación es una conducta solapada, encubierta, de la cual no hay pruebas. Está en la mente del autor. O sea, lo que tenemos es una carta que dice que usted está despedido y que va a cobrar su indemnización. ¿Cómo voy a poder probar yo que en realidad me despidieron porque sabían que yo estaba buscando quedar embarazada y que iba a pedir licencias para mis tratamientos de fertilización? Bueno, si lo juzgamos bajo las reglas procesales clásicas, esto es imposible. De esto se hace cargo la legislación en muchos países del mundo. En muchos países del mundo existen normas específicas que distribuyen la carga de la prueba, la flexibilizan o muchas otras veces directamente la invierten. Sí. De hecho, el convenio 190, que es de violencia en el trabajo y de acoso en el trabajo, pero que claramente incluye ciertas formas de discriminación. ¿Por qué? Y acá hay otra cosa importante para los abogados: el acoso sexual y la violencia
en función del género es una forma de discriminación. Los organismos internacionales, la CEDAW, digamos el organismo que interpreta la CEDAW, la OIT, interpretan que el acoso sexual es una forma de discriminación contra las mujeres porque la sufren preponderantemente las mujeres. Entonces, toda esta flexibilización de las cargas de la prueba se aplica a los casos de acoso sexual que vaya si son difíciles de probar. Bueno, ¿en qué consiste esta flexibilización de la carga de la prueba? Tenemos la postura tradicional que dice que la discriminación tiene que ser probada en forma categórica, convincente y, aunque no se diga más esto en las sentencias, hay muchos jueces y juezas que siguen pensando esto, que tiene que haber una prueba directa porque es un acto muy grave como para condenar. Pero frente a esta postura tradicional, la jurisprudencia se abrió, ciertos fallos señeros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el primero fue, creo, Parravera, del doctor Sass, y recoge todas estas reglas del derecho internacional que tratan de hacer efectiva la protección contra la discriminación y establece este reparto de cargas probatorias. ¿En qué consiste? En que la persona que denuncia discriminación, lo que tiene que aportar el juicio son indicios, nunca va a poder aportar pruebas directas. Tenemos una trabajadora que nunca tuvo llamados de atención, que venía trabajando normalmente y que de pronto queda embarazada. Todavía no hay ninguna comunicación formal, pero en el ambiente laboral se sabe que está embarazada y es despedida. Y todavía no mandó la comunicación. Bueno, aquí hay un indicio de discriminación. Y ningún juez, ninguna jueza digamos que sea jueza del trabajo en serio puede desconocerlo. Una persona que cuando se le cumple el certificado de enfermedad y tiene el alta el día 10 y el día 15 es despedido. ¿Y por qué será que lo despidieron? Y porque se tomó 7 meses de licencia por enfermedad y hubo que pagarle los sueldos y seguramente va a venir con otro certificado nuevamente. Bueno, estos indicios de la discriminación, ¿qué provocan? Que la parte demandada, ante estos indicios, tenga que invocar y acreditar un motivo objetivo y razonable, nos había dicho la Corte en la causa Pellicori, que aleje toda sospecha de discriminación. Los fallos que sentaron las reglas, estas del plano internacional en nuestro país, que los sentaron no, que los reconocieron, pero la jurisprudencia ya los venía aplicando. Nosotros en nuestra Cámara, varios años antes, ya aplicábamos estas reglas. La Cámara Nacional de Apelaciones también lo hacía. Hay doctrina vinculante de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que aplica las cargas probatorias dinámicas en discriminación antes que lo haya dicho la Corte. Entonces la Corte en Pellicori dice esto, que la parte que denuncia discriminación tiene que aportar indicios y que la parte demandada va a tener que invocar y acreditar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda causal de discriminación. Esta doctrina se profundiza en una causa posterior que se llama Cisneros, que era un caso de discriminación por género, y aquí es muy interesante el dictamen de la Procuradora Fiscal porque introduce una teoría que viene de los Estados Unidos, creada para los supuestos de discriminación racial, que es la de las categorías sospechosas. Las personas que forman parte de categorías sospechosas, ¿cuáles son las categorías sospechosas? Aquellos colectivos integrados por personas que históricamente han sido discriminados. Los negros, las negras, las personas con discapacidad, las mujeres también son un grupo desaventajado históricamente, son parte de una categoría sospechosa. Entonces yo, actora, invoco y pruebo que soy parte de una categoría sospechosa y aporto un indicio. El indicio, por ejemplo, es la contemporaneidad de la decisión patronal. Esto también está receptado por la Corte en este fallo reciente de la causa Caminos. Expresamente dicen que la contemporaneidad es un indicio de la discriminación. Y también se hace alusión en este fallo a cómo deben valorarse las posturas de las partes. No basta la mera negativa de la intención de discriminar, sino que tiene que haber una causa objetiva y fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de categorías sospechosas, la carga de la fundamentación se profundiza. Tiene que haber un motivo muy importante para poder desplazar esta presunción de discriminación. Bueno, esto también se refuerza con las cargas probatorias dinámicas, también se refuerza con la recomendación del convenio 190 que les dice a los estados que tienen que legislar en inversión de la carga de la prueba. ¿Qué más? Bueno, los superiores tribunales de provincia, por ejemplo en mi provincia, en Entre Ríos, hay fallos en esta materia, en el sentido de que en estos casos los jueces y las juezas del trabajo tienen que especialmente aplicar el artículo 9 de protección ante la duda de la persona que trabaja. Tenemos en el plano internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Atala Rifo,
que es una causa de discriminación por orientación sexual, en el caso de una jueza que era lesbiana y motivo por el cual se le quitó la tenencia de sus hijas, y entonces la Corte Interamericana nos dice que esta restricción de derechos fundamentales en función de motivos discriminatorios exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso. ¿Por qué hago hincapié en todas estas exigencias de cómo tiene que ser este motivo objetivo y razonable que desplace la discriminación? Porque, bueno, hubo un par de fallos, de esos que a mí no me gusta mencionar, pero que Sebastián quiere que los mencione, de la Corte, parecidos a estos de la solidaridad, que dicen un poco y no dicen tanto, pero bueno, son un poco regresivos. Tenemos un fallo de la causa Varela. En realidad, en la causa Varela lo que la Corte hace es agregar un párrafo. Esto de que bastan los indicios y tiene que haber un motivo objetivo y razonable. Pero la Corte agrega un párrafo, que lo quiero leer para no confundirme. Bastará que demuestre el empleador, cuando despide sin causa, que el distracto se dispuso por cualquier otro motivo, de la naturaleza que fuere. Y acá le baja el rango a este motivo para desplazar la discriminación. La única limitación es que no responda a los móviles discriminatorios. Pero el punto es que sigue sosteniendo que rige Pelicori, que sigue sosteniendo que rige Cisneros, que incluso en esta causa deja sin efecto una sentencia que había dicho que no había discriminación. Después sí, hubo otra causa que dejó sin efecto una condena en un caso sindical por discriminación. Pero sin embargo lo hizo bajo la doctrina de la arbitrariedad, esto que decíamos, bueno, le imputó a la Cámara no haber analizado la defensa de la demandada y deja sin efecto el fallo, pero sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo. ¿Por qué hice tanto hincapié en que esto es un estándar internacional que tenemos que aplicar? Porque nosotros como jueces y juezas del trabajo y ustedes como abogados y abogadas laboralistas no nos podemos guiar por un par de fallos que hayan hecho excepción en un caso en particular. ¿Por qué? Porque como jueces y juezas del trabajo somos jueces de la Constitución y de los tratados humanos que debemos aplicar y del control de convencionalidad, y si no aplicamos estas reglas que son, digamos, reconocidas como el necesario correlato procesal para la prohibición de la discriminación, podemos hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. La Corte también ha dicho en un fallo que se llama Partido Nuevo Triunfo que la prohibición de la discriminación exige acciones positivas en el Estado. Una es en el plano legislativo, y de esos ejemplos la Ley 23.592, y otra importante, y creo que más importante, es la interpretación y la aplicación que de esas leyes hagan los tribunales. Solamente, porque me queda nada de tiempo, agregar esto, que esta doctrina de las cargas probatorias y este especial reparto de las cargas probatorias en materia de discriminación rige con mayor razón aún en el plano cautelar, o sea, para pedir reinstalaciones. Hay un fallo interesantísimo con un voto genial, como siempre, del doctor De Lázari, de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Es una reinstalación de una trabajadora trans contra la Municipalidad de La Plata, donde demuestra cómo, con mayor razón aún, en el plano cautelar, cuando rige, basta la mera verosimilitud para hacer lugar a una cautelar, cuánto más si estamos hablando de discriminación. Otra cuestión que quiero nombrar es, ojo, el artículo 212, tercer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, que esta norma, que es del año, todos sabemos, 1974, de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que el empleador, la parte empleadora, cuando el trabajador con su capacidad disminuida luego de una enfermedad pretende reintegrarse al trabajo, tiene la obligación de darle tareas acordes a su capacidad disminuida. Si no puede hacerlo, dice la ley, le va a pagar una indemnización reducida. Y si puede y no quiere, lo despide, dice la Ley de Contrato de Trabajo. Lo despide y le paga el artículo 245. Esto es un despido discriminatorio que hoy día es un despido discriminatorio que está en la ley. Bueno, hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de acá de Santa Fe, no me acuerdo ahora el apellido, lo anoté, me lo pasó Sebastián, que me puse contenta porque es algo que yo ya pensaba. Y en definitiva dicen esto, que la norma del artículo 12, tercer párrafo, debe interpretarse en consonancia con el ordenamiento jurídico actual, por lo cual en estos casos se trata claramente de un despido discriminatorio. ¿Qué puede hacer el trabajador ante el despido discriminatorio? Y aquí viene la reparación, cortito les digo porque no tengo tiempo.
tiene a su elección, como decía David, a elección de la parte damnificada, porque el acto discriminatorio es un acto nulo para el derecho, pero nulo de nulidad relativa. ¿Qué quiere decir de nulidad relativa? Que esta nulidad está puesta en favor de la persona que sufre el acto discriminatorio. Entonces yo elijo, si quiero volver a mi trabajo, pido la reinstalación, con más los salarios caídos y los daños y perjuicios que yo haya sufrido como consecuencia de mi discriminación. Si yo no quiero volver al trabajo porque no quiero estar en un lugar donde me discriminan, entonces puedo solamente demandar mi indemnización del artículo 245 más todos los daños y perjuicios derivados del acto ilícito. Estos daños y perjuicios se rigen por el Código Civil y Comercial. La reparación plena, amplia, ahí los abogados y las abogadas de los trabajadores tienen que invocar y acreditar los daños. Importante, y esto no lo quiero dejar de decir, que siempre hay un daño en todo despido discriminatorio, que es el daño moral, que hoy se llama daño extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque siempre está afectado el sentimiento más profundo de la persona, que es la dignidad. Toda persona que es discriminada sufre un daño moral, un daño extrapatrimonial que debe ser reparado. Entonces, cuando algún juez o alguna jueza les diga que como no probaron el daño psicológico, no tienen derecho a ninguna reparación por daño moral, esto es conceptualmente equivocado. Es decir, siempre hay un daño que debe ser reparado como consecuencia del despido. También los jueces y las juezas pueden disponer mandatos transformadores de la realidad. ¿Qué son estos mandatos? Son mandatos dirigidos a modificar las causas que generan la discriminación. Esto se ve mucho en los casos de violencia de género o discriminación en función del género, en establecimientos privados y en establecimientos públicos, en los cuales los jueces y las juezas ordenan capacitaciones. ¿Para qué? Para ir directamente a desterrar los estereotipos que todos tenemos y nos atraviesan y que hacen que discriminemos por diversas razones a las personas sin darnos cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura. Y para finalizar este panel, escucharemos al doctor César Becchetti, que nos va a hablar de la extinción de las relaciones y la simulación en el despido. César es abogado laboralista, defensor de trabajadores y asesor sindical, especialista en Derecho del Trabajo, especialista en Derecho Notarial, docente titular de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, director del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Bueno, yo sí, como dijo David, me voy a tomar un minuto, bueno, en nombre de Laura también, para agradecer no solo a la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, como se ha dicho, en la persona de Sebastián, gracias Sebastián, sino a todos los queridos amigos y compañeros que tengo en Rosario, a la asociación y a los viejos amigos. Acá lo veo a Diego Boglioli. Yo la primera vez que vine a Rosario al foro, vine invitado por Diego y por Jorge Elizondo, al amigo Pancho Iturraspe, a Jorge, a Eva y a todos. No quiero omitir a nadie, pero para mí esto es muy especial porque siento un gran cariño y un gran afecto por todos y por todas los amigos rosarinos. Y me parecía que esto era fundamental. Bueno, dicho esto, porque se me va el tiempo, el 241. Así se ha denominado. Yo quiero señalar algunas cosas. No voy a llegar, o al menos no tengo pretensión de llegar, a hablar del 241, la diferencia con el artículo 15, a hablar del 241 y Ocampo con BGH, aunque Sebastián me pidió que lo haga y voy a decir 2 líneas sobre esto. Quiero anticipar que coincido con Andrea, con Laura y con lo que se ha dicho acá. A mí me parece que no se trata de bajarle el precio a la Corte, pero sí que se ha hecho una mala utilización de la técnica del recurso extraordinario federal. No debió haber ingresado a la Corte, pero de ninguna manera me parece que se haya dicho algo. Pero sí me parece importante, desde el punto de vista de los abogados, tener herramientas para impugnar estos acuerdos. En todo caso, primero demostrar que hay una situación que merece una impugnación desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Se dice, ha dicho Tony, ha dicho Sebastián, decimos todos, el 241 con una cláusula de onerosidad encubre un despido. Yo estoy de acuerdo con esto.
Es un despido encubierto. Retengamos este tema de encubierto, este término encubierto, porque es lo que me parece a mí humildemente, y me parece la herramienta que voy a proponer para dar la solución a la impugnación, lo que nos lleva de la mano a la solución sobre este tema. En la teoría general del acto jurídico, desde los romanos hasta acá, tenemos dos tipos de vicios. En la estructura jurídica, en la estructura subjetiva del acto, error, dolo, violencia, intimidación, y en la estructura objetiva, los viejos vicios de fraude a los acreedores y la simulación. En el medio había una discusión sobre si la lesión subjetiva, objetiva, antes o después de la 17.711 era un vicio subjetivo o objetivo. Bueno, no tenemos tiempo para esto. Recorremos los anales de jurisprudencia y encontramos siempre vicios de la voluntad. Bueno, sí, el trabajador es un ser en estado de necesidad, como dice mi amigo Tony, pero no pasa por la argumentación, por la impugnación en base a los vicios de la voluntad, porque esto es la probatio diabólica. Entonces, olvidémonos de los vicios de la voluntad. Pasa por la estructura objetiva del acto. Y acá hay dos posiciones recorridas más o menos en doctrina, desde lo que yo he relevado hasta acá, una posición muy interesante de Daniel Machado, que dice que el vicio está en la causa fin del acto, porque hay un desajuste entre lo que el ordenamiento ha querido y la finalidad que han tenido las partes. Y esto, como es una causa ilícita, de acuerdo al viejo Código Civil de Vélez y al actual, origina la nulidad del acto. Yo creo, sostenemos, que el vicio es un vicio por fraude a la ley. Y acá hay todo un recorrido que hay que hacer, porque no voy a tener tiempo de decir esto, pero el fraude a la ley no estaba incorporado como vicio expresamente en el ordenamiento jurídico argentino, hasta que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo habló de fraude a la ley. Pero no estaba definido en el Código de Vélez ni antes ni después de la 17.711, fue quizá la doctrina italiana, pero en Argentina, mi querido maestro de aquí, de Santa Fe, Mosetti Turraspe, quien batalló por la incorporación de la definición de fraude a la ley. Y este es un tema que a mí me parece clave, la teoría general del fraude a la ley, para impugnar los acuerdos extintivos. Hay un debate entre Daniel Machado y Enrique Arias Giver. El primero que lo dice quizás es Enrique Arias, con la claridad que lo caracterizaba. Nosotros decimos que es un acto impugnable, un acto en fraude a la ley, en los términos del artículo 12, segundo párrafo del Código Civil y Comercial, que lo voy a leer. Artículo 12, segundo párrafo, dice: el acto en fraude a la ley. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto deberá someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. ¿Qué es lo que a nosotros modestamente nos parece que acontece en el 241 con una cláusula de onerosidad? Yo hablo de cláusula de onerosidad, pues no tengo tiempo para hablar de esto, pero el diseño del 241 era otro. El diseño del 241 en la versión de Centeno y en la versión actual no es otro que la réplica del 1200 del Código de Vélez, 1076 del actual Código Civil y Comercial. Y el trabajador, así como puede ir a enviar una renuncia, puede ponerse de acuerdo en extinguir un contrato, pero la figura no estaba pensada para el acuerdo extintivo con una cláusula de onerosidad. Entonces, ¿qué pasa cuando se introduce una cláusula de onerosidad? Se introduce un vicio que es el fraude a la ley, porque a través de la utilización del 241 con cláusula de onerosidad, norma de cobertura, lo que se está haciendo es encubrir, y aquí estamos, volvemos al origen, es un despido encubierto, es encubrir un acto prohibido por una norma imperativa. Por eso nosotros decimos que es un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa. ¿Cómo opera la sanción? La sanción, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad tradicional, la sanción no es la nulidad que deja sin efecto el acto, sino que la nulidad opera
de modo distinto. El vacío que llena la nulidad, dice Moset, se llena con los efectos previstos por la norma imperativa. Es decir, lo sacamos al acto del 241 con cláusula de onerosidad de la figura del 241 y lo sometemos a la norma imperativa del 245 y les aplicamos todos los efectos del artículo 245. Esto me parece que es lo que da respuesta desde el punto de vista técnico a la impugnación. Esto tiene algunas ventajas, me parece a mí. La primera, en mi opinión, es que es la impugnación desde el punto de vista conceptual más precisa. La segunda es que además tiene algunas ventajas en el plano probatorio. Eliminamos, no hablemos más de vicio de la voluntad, porque en los vicios nos cansamos de leer las sentencias que dicen no se probó que estaba coaccionado, que había error, que había dolo, que había violencia, que había intimidación. Bueno, no se pueden probar estos vicios. Más allá de que sostengamos que el trabajador es un ser en estado de necesidad. Y la segunda es la relativa al tema de la prueba. Es verdad que el fraude, dicen y se dice, debe ser probado. Ahora, aquí el desajuste entre la norma de cobertura y la norma imperativa es evidente. Por lo tanto, entiendo yo, entienden todos los autores, hay una verdadera inversión de la carga de la prueba. Pero en todo caso, la prueba de la sinceridad del acto le va a corresponder al empleador. Y olvidémonos de las versiones subjetivistas del fraude, porque la versión subjetivista que exige la prueba de los vicios de la voluntad, la exigencia de dolo, de intención de defraudar, es aquella que corresponde al fraude a los acreedores. El artículo 12, el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 12, el segundo párrafo del Código Civil y Comercial, no exigen ninguna prueba de dolo. En todo caso, habrá un problema del vicio que se aloja en la finalidad del acto, pero el desajuste es evidente, basta comprobar el desajuste entre la norma de cobertura, del acto entre la norma de cobertura y la norma imperativa para adjudicarle los efectos del 245. Algunas cuestiones son problemáticas. ¿Qué pasa con las famosas cláusulas de compensación o reimputación? Porque nos encontramos, yo leo en los últimos 241 que he leído, las cláusulas son más sofisticadas, dicen que será eventualmente compensable y reimputable, y utilizan estos dos términos, compensable y reimputable. Bueno, si tengo tiempo, doy mi opinión. Yo creo que es difícil sostener la compensación con obligaciones, porque otra de las fórmulas es las obligaciones pasadas, presentes y futuras. Bueno, las obligaciones que son compensables en todo caso son las que existían al momento del acto, no las futuras. Esto lo decía claramente el Código de Vélez, lo dice y la doctrina en general entiende que bajo la vigencia del actual Código Civil y Comercial no son compensables obligaciones no nacidas. Es difícil hablar de una reimputación, acá hay dos posiciones en la doctrina, pero nosotros nos conformamos con entender de que en principio el acto debe ser sometido al 245. ¿Qué pasa con Ocampo, con BGH? Porque Sebastián me pidió que dijera algo sobre este tema y no quiero faltar al pedido. Dije, a mí me parece que allí había una aplicación de la doctrina de la arbitrariedad errónea, pero en todo caso no me parece que allí se pueda extraer una posición o una doctrina de la Corte extrapolable a cualquier otra situación. De hecho, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, me permito citarlo delante de Laura, viene de... en el año 95 habló en una causa Aramburu con Pindapoy, era un 241 que después, un 245 que después se le dio forma de 241 y se homologó judicialmente, y en Aramburu con Pindapoy lo que se dijo fue, en la mayoría, que aún la homologación judicial por provenir de un acuerdo nulo era revisable.
aunque no fuera interpuesta por incidente de nulidad. Esta doctrina de Aramburu con Pindapoy, que es muy importante, no perdió vigencia porque los vocales que habían votado en el año 95 la trajeron, y acá hay una vinculación entre el 241 y el 15, la trajeron en el año 2012 al fallar Randisi con Deruber, en el cual hablan de la revisión judicial de los acuerdos homologados por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. De manera que yo creo que no me parece que Ocampo, no digo que la finalidad haya sido claramente la que fue, que es la de bajar línea y demás sobre el tema de los despidos en la escribanía. Y finalmente, quiero decir algunas otras cuestiones. A mí me parece que este tema de la teoría general del fraude a la ley tiene numerosas implicancias que nos da muchísima tela para cortar a los abogados laboralistas, no solo para impugnar los acuerdos extintivos en los términos, con cláusula de onerosidad en los términos del artículo 241. Hoy se refería al artículo 31, la versión de la 21.297, cuando habla de maniobras fraudulentas o conducción temeraria. La propia Ley de Contrato de Trabajo habla en el artículo 14, la Ley de Concursos y Quiebras, hoy se mencionó acá la Ley de Concursos y Quiebras. El artículo 52, parágrafo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras habla de la impugnación del acuerdo homologado por fraude a la ley. Nosotros sostuvimos en la pandemia, a partir de la vigencia del artículo 8 del decreto 297, que vedaba, no sé si ustedes se acuerdan, hubo un lapso entre el 20 de marzo y el 31 de marzo del año 20 que se prohibieron los despidos, que los despidos, aún sin prohibición de despedir, como contenía la norma finalmente sancionada el 31 de marzo, los despidos producidos bajo la vigencia del 297 eran despidos nulos por fraude a la ley, porque lo que se pretendía, el efecto que se pretendía era burlar la norma del artículo 8 del decreto 297 que impedía, que garantizaba, mejor dicho, la percepción de la totalidad de los ingresos habituales. Bueno, me quedaron un montón de cosas. Me fui corriendo. No sé si tengo un par de minutos más. Sí, te quedan. Bueno, 2 minutos más. 2 minutos más. Me interesa terminar con esto. Yo creo que es fundamental que afinemos la herramienta. La herramienta que es la base y el centro de los abogados laboralistas para extender con precisión conceptual, para impugnar con precisión conceptual este tipo de acuerdos. Quiero decir, me parece que los abogados laboralistas debemos ser intelectuales orgánicos y militantes prácticos de la defensa de los débiles. Siendo militantes prácticos, debemos interponer todas las impugnaciones posibles, pero como intelectuales orgánicos, pretensión demasiada quizás, debemos tratar de afinar las herramientas conceptuales. No le podemos regalar a la derecha que las instituciones jurídicas la manejan con precisión técnica en aparente ejercicio de un derecho neutro. Nada más, muchas gracias. Bueno, para proseguir con una de las ponencias de este Congreso de Derecho del Trabajo, lo llamamos al doctor Ignacio Pandulo. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, especialista para la magistratura, profesor de posgrado en la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la UCA, autor de diversos artículos, disertante en congresos y actividades académicas. Y es integrante de la comisión directiva de la filial local de... la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Gracias. Sí, te zafo la sigla. Y Seguridad Social. Y Seguridad Social. Bueno, te escuchamos, Ignacio, gracias. Bueno, muchas gracias, Eloísa. También muchas gracias a todas las mujeres y hombres que integran la Asociación de Abogados Laboralistas, que organizaron con tanto esfuerzo este acontecimiento tan importante para todos los que nos sentimos apasionados por el derecho del trabajo y más todavía para los tiempos que corren.
La ponencia que yo preparé es una reflexión a partir de la iconografía que se ha hecho de la justicia a lo largo de la historia con la diosa Justitia de los romanos, de un tema actual que es muy importante, muy urgente y que lamentablemente no pierde vigencia, que es la conservación del valor adquisitivo de los créditos reclamados en juicio. Y para tratar esta temática, pienso que hay 3 fenómenos que conforman una tormenta lamentablemente perfecta. La primera es la inflación, el contexto que todos vivimos y que no merece mayor explicación, ¿no? Todos vemos día a día el aumento de los costos de vida y la difícil situación en la que nos tenemos que enfrentar todos, pero muy especialmente los asalariados, que son las primeras y más graves víctimas de esta situación. Una segunda cuestión, que también se verifica en Rosario, pero también a lo largo y a lo ancho de todo el país, es la demora en los juicios laborales, que todos sabemos que quien agarra un código procesal laboral no puede creer lo que sucede en la realidad. Y sabemos que eso es consecuencia de un déficit estructural en Rosario, de la falta de cantidad de los juzgados necesarios para que eso pueda cumplirse, para que pueda cumplimentarse en la ley, a pesar de todos los esfuerzos humanos que hacen funcionarios, magistrados y empleados, ¿no? Bueno, y una tercera cuestión, que obviamente no puedo desarrollar en profundidad por el escueto tiempo, es la medición de la inflación que se realiza, que no es exacta. En la Argentina siempre tenemos la concepción de sumar los índices inflacionarios en forma aritmética, de forma tal que si en 12 meses tenemos inflación del 10%, decimos, bueno, en 2022 tenemos una inflación del 120%. Y no es correcto, porque la inflación se capitaliza. Yo siempre cuando me toca hablar de esto, digo que cuando hablamos de índices inflacionarios, no estamos hablando de un terreno llano en el que nos subimos a un taburete, bajamos, caminamos hacia el otro y así sucesivamente. La inflación es una escalera, donde estamos cada vez más arriba. Pisamos un escalón que es parecido al anterior, pero estamos cada vez más arriba, cada vez más arriba. Y si uno mira la inflación que tenemos un año y ni hablar la inflación que acumulamos a lo largo de 5 o 10 años, los resultados son calamitosos. Y estamos muy lejos de los 3 dígitos que tanto preocupan ahora. Estamos cerca de los 4, si uno mira cómo ha aumentado el IPC. Y frente a eso, ¿qué respuesta tenemos? Bueno, frente a eso tenemos tasas que no alcanzan y que vulneran el crédito alimentario de un trabajador que es sujeto de preferente tutela constitucional y que necesita nuestro auxilio. Yo esta temática también la he desarrollado en mi tesis de maestría con mayor profundidad y mayor detalle, y sigo siendo un convencido de que necesitamos recurrir a la indexación, que parece mala palabra, pero la indexación es la actualización de un crédito de acuerdo a un índice. A ver, y lo vemos todo el tiempo, acá hay mucha gente que alquila. ¿Con qué se actualiza el alquiler? Con un índice. ¿Habrá alguna víctima de los créditos UBA? ¿Con qué se actualiza? Con un índice. ¿Alguno suscribió un contrato con Bago en Pilaí o empresas similares? Un índice, el índice de la construcción. Pero parece que cuando hablamos de trabajadores, bueno, esa es palabra prohibida. Y sí, hay normas que lo prohíben. Todos conocemos la 23.928 y las normas que seguidamente fueron confirmando esa postura. Pero tenemos que analizar la constitucionalidad de esa norma hoy, que es un contexto económico y social muy distinto a la década de los 90, donde más allá del modelo que uno puede discutir o no estar de acuerdo, teníamos inflaciones de un dígito extremadamente bajas. Hoy estamos en otro contexto y merecemos discutir y avanzar en ese sentido. Pero a la par, en la ponencia, yo propongo que nos sirvamos de las herramientas que tenemos hoy, que la doctora Slavin hablaba ayer, que es la capitalización en el marco del 770. Tenemos 2 herramientas, el inciso B y el inciso C. El inciso B que nos permite actualizar hasta el momento de la notificación de la demanda. Y el inciso C que nos permite capitalizar luego, cuando ya tenemos una sentencia que está notificada la intimación de pago. Eso hay que tener atención porque sabemos que hay distinta jurisprudencia en ese sentido. Si bien esta última, la capitalización de los intereses, no es la solución definitiva y no es la solución sustentable en el tiempo, es la herramienta que tenemos hoy, ahora y dentro del marco normativo del Código Civil y Comercial de la Nación para brindar un auxilio urgente en esta contingencia. Y como el tiempo es corto, voy a cerrar con 2 palabras que escuché en este congreso y que no pensaba decirlas. La primera fue en el panel de la doctora Slavin, no sé si la dijo ella o alguno de sus compañeros, que fue que hay que tener audacia. Hay que tener audacia en este contexto. Hay que tener audacia para buscar soluciones, para responder no solo al orgullo profesional que tenemos, sino a las trabajadoras y a los trabajadores que son el fin último del derecho del trabajo. Y también hay que tener ingenio, que se lo escuché decir recién a la doctora Paula Calace Vigo. Necesitamos tener mucho ingenio y audacia
para poder contrarrestar esta situación. Porque si no, volviendo a la diosa Justitia, vamos a tener una justicia que tiene una balanza, que tiene una venda en los ojos, pero que tiene una espada desafilada o directamente no tiene espada. Y eso no es justicia, es apariencia. Gracias. Les recordamos que todas las ponencias que fueron escuchando en este congreso van a estar publicadas en la revista Tribuna Laboral. Y ahora abrimos el espacio para si hay alguna pregunta. Lo que les pedimos es que sí sean breves con las preguntas y abrimos para 2 o 3. Así podemos continuar con el último panel del día de hoy. Gracias. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, buenas tardes. Había pedido también la palabra para el otro panel, pero porque me parece que sería importante, y la pido nuevamente en este, me parece que sería importante hacer un puente con lo que se habló, sobre todo en la intervención de la compañera que manifestaba qué es lo que había sucedido con una empresa tercerizada que a su vez era contratada por otra que quebró y que desde el punto de vista de la justicia laboral se estaban intentando o habían llegado incluso a la posibilidad de reclamos de salarios caídos y astraintes. ¿Cómo? Está firme. Perfecto. Gracias por la aclaración. Y me parece interesante hacer un puente porque acá tanto David como el profesor Rendón Vázquez acaban de mencionar esta idea de estabilidad y derecho al trabajo. Y que me parece, allí haciendo ese puente de lo que comentaba la compañera, que la idea de que el trabajador tiene derecho al trabajo y estabilidad no es solo cuando el patrón está dentro de la empresa, sino también aún cuando el patrón deja de estar en la empresa, por cualquier causa, porque huye, porque la vacía o aún porque quiebra. Y en ese caso también es materia del derecho de trabajo. No me quiero adelantar una ponencia y una intervención que tendremos con la doctora Mariela Olivari, que será en el día de mañana, pasamos el chivo, pero me parece importante generar ese nivel de puentes hacia la posibilidad de entender que la estabilidad no es estática en la vinculación de la relación de dependencia tradicional y que hay que extender esa mirada, como bien lo plantea el Congreso, hacia otro tipo de protecciones. La estabilidad va más allá. Último, recuerdo una enorme legislación del Perú relacionada con la pérdida del derecho del trabajo, la extinción de los contratos de trabajo por huida o por quiebra de las empresas y la posibilidad de intervención de los trabajadores a través de cooperativas de trabajo. Todos somos Aglieris, o gran parte somos Aglieris, y algunos de nosotros somos Aglieris de Morseis Make. David Duarte y Sebastián lo hacen de modo de adelantarse al maestro o tomar algunos aportes para el maestro. Algunos como nosotros lo hacemos nada más siguiéndolos y otros se opilen aplausos. Gracias. Hola. Bueno, gracias, un panel impecable. Pero referido a la intervención del joven colega y su ponencia, quiero decir que es la mora, el retardo en resolver los conflictos laborales, la paga el trabajador que sufre.
Y entonces, aguzando el ingenio y teniendo mucha audacia para plantear, recurrimos a normas del Código Civil y Comercial, el artículo 770, los 2 incisos. Y además de eso también, porque hemos planteado, por lo menos en algunos tribunales en la ciudad de Salta, la aplicación del artículo 552 del Código Civil, que se refiere, claro, la tasa esta adicional que se refiere a los créditos alimentarios. También quiero decir que para los casos en trámite hemos tenido respuestas negativas de los tribunales e inclusive de la Cámara. No obstante, lo hemos planteado como aplicación de norma más favorable para el caso de los juicios ordinarios que se han comenzado después. Bueno, veamos cómo reacciona nuestra jurisprudencia, que en general es regresiva, ¿no? Por lo menos yo escuchaba la ponencia, la disertación de la doctora tucumana, y realmente hacen caso omiso. No hay control de convencionalidad, no hay control de constitucionalidad. Fallan en ausencia de los tratados internacionales, y además de eso, porque comienzan las sentencias diciendo que todo lo que nosotros invocamos en relación a los trabajadores lo debemos probar, es decir, que tampoco aplican las presunciones del derecho argentino, y es lamentable. Nada más, gracias. Bueno, antes de finalizar este panel, vamos a llamar al doctor Tony Barrera Nicholson a exponer su ponencia en este congreso. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la posibilidad de la oportunidad. Como David habló sobre el artículo 7, inciso D del Protocolo Adicional de San Salvador, no voy a hablar de ese tema, que era el tema de la ponencia, que se tituló algo así como la ineficacia del despido injustificado. Lo que sí quiero aprovechar para decir que del fallo Lagos del Campo, el íter interpretativo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo les pido que lo lean en detalle, porque es realmente de una riqueza y de una precisión técnica que nosotros debiéramos utilizar en nuestro derecho interno. Es una clase magistral de interpretación. No lo voy a desarrollar ahora, obviamente, porque es muy largo, pero es una maravilla. Ahora bien, dicho esto, y dicho que el derecho al trabajo que establecido en el artículo 6 del Protocolo de San Salvador y especificado en el artículo 7, dice que no está permitido el despido sin justa causa, el despido injustificado, y que en ese caso los trabajadores tienen una opción a su criterio de la reinstalación, la indemnización que les pueda considerar y cualquier otro derecho que considere la legislación interna. Esto es bastante sencillo y la aplicación práctica de esto es que en defensa de los derechos de los trabajadores, en el estudio tenemos muchos casos de estos en los cuales no planteamos la reinstalación. Lo que planteamos es, no planteamos la indemnización, sino que planteamos la reinstalación. ¿Por qué? Porque pretendemos a través de la reinstalación perseguir el cobro de los salarios devengados desde el momento del despido hasta el momento de la reinstalación. Y después se verá si el trabajador o la trabajadora se reinstala o no se reinstala. Les aclaro que muy poco éxito hemos tenido con el planteo específico del 7D. Es más, con el planteo específico del 7D
no hay una sola resolución de todos los juicios del Estado y tenemos 4 denuncias en la Comisión Interamericana. No es para desalentarlos, pero bueno, lo que necesito sí comentar es que, en mi modo de ver, un despido injustificado, desde la perspectiva del protocolo, es un despido nulo, con la diferencia de que la ley le establece consecuencias a ese acto nulo distintos a los que tiene la nulidad en general. Pero no se puede perder de vista de que es un acto nulo porque es un acto en contra del orden público internacional y consecuentemente del orden público nacional. Y por otro lado, y retomando el 241 que hablaba César, si el acto del 241 es un acto en fraude de ley que encubre un despido, ese despido es un despido sin causa, es un despido injustificado. Y por supuesto que una de las conclusiones o una de las posibilidades es pedir la indemnización. Pero si estamos frente a un despido injustificado, si estamos frente a un despido con una falsa causa que no se pudo probar, pero en este caso un despido claramente injustificado, podemos traer a colación el artículo 7, inciso D del protocolo y decir, mire señor, este 241 es una porquería, es fraudulento, es nulo, y como es un despido injustificado, ¿se acuerda del 7D? Yo quiero el reingreso, no quiero cobrar la indemnización. Nada más, muchas gracias, 4 minutos 42 segundos. Bueno, así hemos concluido este quinto panel. Les agradecemos a todos y todas quienes lo conformaron y ya continuamos con el sexto y último de este día. Gracias.